Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenos días. Pastora Jimena, muy buenos días. Alabo a Dios y agradezco a nuestra congregación por el privilegio y la oportunidad que me da de entregar el mensaje en esta mañana. El versículo que leyó mi hermana Cristina será base para el pensamiento de hoy, por lo cual pido a mi hermana Cristina que lo vuelva a leer. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Gracias, hermana Cristina. Este versículo tiene diferentes expresiones según las diferentes traducciones. Por ejemplo, la Reina Valera que leyó mi hermana dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En la Biblia, Dios habla al hombre. Este versículo comienza de esta manera: esto es muy cierto y todos deben de creerlo. La Biblia Jerusalén, que es la Biblia católica, dice lo siguiente: es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Y la NBI dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Vuelvo a repetir lo que dice la NBI. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. El título en esta mañana para nuestra meditación será: este mensaje es digno de crédito. No piense, por favor, que es digno de crédito porque yo lo voy a decir. Lo digo porque la Biblia NBI lo dice: este mensaje es digno de crédito. Mientras escribía, mientras pensaba, me gustó mucho la expresión de la Reina Valera. Palabra fiel y digna. Es fiel porque es palabra que viene de Dios. Palabra fiel, palabra de Dios es lo que estamos escuchando en esta mañana. Lo primero que Pablo desea a través de esta expresión palabra fiel y digna es que prestemos especial atención. Por eso enfatiza palabra fiel y digna. Son 4 versículos en las epístolas de Pablo que sale esta palabra, palabra fiel y digna. ¿Qué es lo que quiere enfatizar Pablo en esta primera parte? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ese es el énfasis. En eso Pablo quiere que prestemos especial atención. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y esta expresión, hermanos y hermanas, es muy importante y debemos tenerla clara. Muy claro lo que dice Pablo. Porque a veces con mucha rapidez, con mucha libertad, invitamos a las personas y les decimos: mire, vaya a la iglesia y el Señor la va a sanar. O si tiene alguna dificultad, le decimos: mire, vaya a la iglesia, vamos a orar por usted y el Señor le va a solucionar el problema. O si no tiene trabajo, le decimos: mire, vaya a la iglesia y vamos a orar, o yo voy a pedir a los hermanos y el Señor le va a dar un trabajo. Pero lo que Pablo enfatiza no es que va a dar trabajo, no es que va a dar salud, no es que va a dar
nueva oportunidad. Lo que Pablo enfatiza, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y eso, hermanos, tenemos que tenerlo muy presente en cada una de nuestras vidas. ¿Cristo puede sanar? Sí, puede sanar. ¿Cristo puede dar trabajo? Sí, puede dar trabajo. ¿Cristo puede solucionar nuestras dificultades? Sí, las puede solucionar. Esto es cierto, pero lo más importante, lo más fundamental que Pablo hace énfasis es que Cristo vino a salvar a los pecadores. Lucas, capítulo 19, versículo 10, hablando Jesús con Zaqueo en su parte final, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el principal propósito de Dios, esa es la principal misión que nuestro Señor Jesucristo ocupó aquí en la tierra. Cuando conversa con Nicodemos, el Señor Jesús, en el versículo 17, el 3:16 lo conocemos, lo hemos repetido muchas veces porque de tal manera amó Dios al mundo. En el versículo 17, el Señor Jesús enfatiza, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. Esa es la misión, y por eso que Pablo entonces le da tanto énfasis a que esta palabra es fiel y digna. Estos 3 versículos dejan categóricamente muy establecido que el principal propósito de Dios es salvar. El principal propósito de Dios es salvar las almas del pecado. Repito, ¿el Señor puede sanar? Sí, soy testigo y doy gracias a Dios. Ayer escuchaba a mi hija conversando con mi hermano carnal y ella le decía lo que sintió en un momento, que su vida se iba, que le iba a decir a sus hijas, me voy a morir. Eso sintió, pero la mano de Dios extendió su misericordia y hoy mi hija está bien. ¿Sana Dios? Sí, sana. Sana. No dudo que sana. Pero lo principal es salvar. Salvar. ¿Quiere ayudar? Sí, ayuda. Pero lo primero es salvar. El salmista, en el Salmo 103, un salmo muy conocido y que lo repetimos mucho, los versículos 1 y 2 dicen, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cuál es uno de ellos? Perdona todas tus iniquidades. Y el versículo 4 dice, rescata del hoyo tu vida. O sea, desde el comienzo, desde muy atrás, Dios ha manifestado el deseo de salvar al hombre de su pecado. El énfasis, entonces, que Pablo hace cuando dice palabra fiel y digna, es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el primer versículo. Veamos un segundo versículo. Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículos 9 y 10, que le voy a pedir a mi hermana Cristina que por favor le dé lectura. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Ya, gracias, hermana Cristina. La Biblia NBI dice en su comienzo, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. O sea, la NBI insiste
en que este mensaje es digno de crédito. ¿Y por qué es digno de crédito? Porque es palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo? Que fiel es esta y digna de ser recibida por todos, lo que leyó mi hermana Cristina, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En el contexto de este versículo, de este capítulo, el apóstol recomienda ejercitarse para la piedad. En el versículo número 8 está. El diccionario bíblico dice de piedad es la debida reverencia y adoración. Indica aquella disposición del ánimo que da a Dios el supremo lugar en el corazón y en la vida. Y el profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo número 8, dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué espera el Señor de nosotros por la salvación que nos ha dado? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. El texto dice de Pablo: si trabajamos y sufrimos oprobio, es porque esperamos en el Dios viviente. Recordemos las palabras y la enseñanza que nos entregó 2 semanas atrás, parece, nuestro pastor Sixto Morales. Todo trabajo para el Señor tiene su justa retribución. Por eso que el apóstol dice que debemos de trabajar, debemos de esforzarnos. La retribución que tenemos está en 1 Corintios, capítulo número 15, versículo número 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso que Pablo dice, palabra fiel y digna, es que trabajemos, que nos esforcemos, no importa que suframos oprobio o desprecio, debemos trabajar para el Señor, sabiendo que la recompensa viene de parte de Él, porque Él no es injusto. Qué tremenda expresión. Dios no es injusto. Y en su tiempo, hermanos, en esta vida vemos el amor de Dios, gozamos de las retribuciones de Dios, pero nos espera algo mayor, algo más grande. Y por eso trabajemos, luchemos, no importa lo que otros digan, sigamos el camino que el Señor ha trazado. Vamos a un tercer versículo del apóstol Pablo, segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículos 11 y 12. Por favor, hermana Cristina, de la lectura. Amén. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Amén. Ya está. Importante versículo. Mire lo que dice la Biblia NBI. Este mensaje es digno de crédito. Por eso no es que yo, porque yo lo diga, lo dice la palabra del Señor. Otra traducción, ¿cierto? De sus primeras palabras. ¿Qué dice? Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, o sea, si le hacemos frente a las pruebas, a las dificultades que estamos viviendo, si resistimos, también reinaremos con Él. Y lo último, ponga mucha atención, por favor, si le negáremos, Él también nos negará.
¿Qué significa entonces morir con Cristo? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué significa morir con Cristo? Lucas 9:24, hablando nuestro Señor Jesús, dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. En Romanos, hablando el apóstol Pablo, los versículos 8 y 11, dice el 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y el versículo número 11 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque para mí el vivir es Cristo, dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si morimos, si somos muertos con Él, dice el apóstol, también viviremos con Él. Morir al pecado y a los deseos carnales, si esto hacemos, viviremos hoy con la bendición de Dios y por la eternidad con Cristo. Si sufrimos, dice, también reinaremos con Él. Sin duda que vivir para agradar a Dios significa un esfuerzo. No es fácil, ¿cierto? Tenemos que esforzarnos. Hay una lucha, dice que el enemigo anda como león rugente buscando a quien devorar. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar dispuestos, ¿cierto? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Sin duda que vivir para agradar a Dios significa un esfuerzo. El negarnos a los deseos de la carne trae sufrimiento. Como quisiéramos a veces disfrutar con lo que otros hacen, ¿cierto? Trae sufrimiento. Y muchas veces la burla de nuestros semejantes y de nuestros parientes. El himno 271, no lo voy a cantar porque si no me van a descomulgar, pero voy a leer su segunda estrofa que la encuentro maravillosa. Dice, las amistades y todos mis parientes fueron la gente que yo me relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. Sufrimos oprobio, sufrimos burla muchas veces, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Y ese dolor, esa tristeza, Él la toma y se la lleva y nos da la paz y la tranquilidad que necesitamos para seguir adelante. El 271, hay una senda que el mundo no conoce, pero nosotros la conocemos por misericordia. Por eso el Señor habla, este mensaje es digno de crédito. Si sufrimos, también viviremos con Él. Y la tercera parte dice, si le negáremos, Él también nos negará. Mateo 10:33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, está hablando el Señor Jesús, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si le negáremos, Él también nos negará. Aquí se nos pone estrecho el camino. Las dos enseñanzas anteriores tienen bendición, que vamos a reinar con Él, que vamos a vivir con Él. Pero aquí, si le negáremos, Él también nos va a negar. Y tenemos, hermano, que atender. Este mensaje es para grabarlo en el corazón. No es para pasarlo por alto.
el énfasis que hace Pablo, el énfasis que hace la versión NBI, es digno de crédito. Aquí se nos pone estrecho el camino. Tienen una recompensa en nuestro diario vivir. Pero aquí debemos observar una mayor preocupación. Debemos cuidar nuestro hablar, porque con nuestro hablar muchas veces estamos negando al Señor. Debemos cuidar nuestro accionar, porque muchas veces nuestras palabras y nuestras acciones están en nuestro corazón y con ello estamos negando al Señor. Vamos al último de los versículos que dice Pablo que encomienda, que es palabra fiel y digna. Tito, capítulo 3, versículo número 8. Por favor, hermana Cristina. Amén. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Voy a leer la versión NBI. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques. Lo dice la Biblia. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Cuando leí esta palabra empeñen, me acordaba de una vecina, media viejita mi vecina, pero ella usa la palabra ñeque. Le gusta ponerle ñeque al asunto. Ella sabe a qué me estoy refiriendo. Me debe estar mirando por ahí sonriendo, pero ella usa esta palabra, hay que ponerle ñeque. La Biblia dice, este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalque para los que han creído se empeñen, hagan esfuerzo, luchen, trabajen, ¿cierto? En hacer buenas obras, porque esto es excelente y provechoso. Buenas obras. Aquí el camino se nos puso aún más estrecho, ¿cierto? Más estrecho. No solo hay que decir, creo en Dios. Es fácil decir, todo el mundo prácticamente cree en Dios. El 99,9% dice creer en Dios. Pero no es solo decirlo. Repasemos el versículo. Debemos de tener buenas obras. Nuestras palabras, es un dicho, ¿cierto? Los hechos hablan más fuertes que nuestras palabras. Nuestros hechos, nuestra mirada, nuestro conversar, nuestro participar con las travesuras, con las cosas que el mundo hace, con los juegos que el mundo tiene, muchas veces eso está contradiciendo lo que estamos pensando. Se dice entonces, y es cierto, los hechos hablan más fuerte que las palabras. Hablando el Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando hace alusión a que somos la luz del mundo, dice en su parte final, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una buena obra le hace bien a la otra persona, pero también con ello estamos glorificando el nombre de Dios. Y las personas que nos escuchan, las personas que nos ven, dicen, en realidad, aquí hay algo diferente. Aquí hay algo distinto. Alaban a Dios por aquello que hay. El apóstol Pablo, en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 19 en adelante, entrega una lista de las obras que manifiestan el deseo de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Y con esas obras no glorificamos a Dios.
Y es allí donde debemos de tener cuidado. Y esas obras no glorifican a Dios. Por lo tanto, leamos Gálatas 5, 19, 20, 21 y 22 me parece que es. Y el 23 ya habla del fruto del Espíritu. Pero las obras de la carne es largo lo que Pablo pide que no hagamos. La fornicación, el adulterio, la avaricia, el robo, el celo, muchas cosas. Atendamos la palabra de Dios. Concluyo, hermanos, en esta mañana. Hay 4 versículos que hemos visto que nos llaman, que nos citan a una atención preferente a la palabra de Dios. El primer versículo, el énfasis es que Jesús vino para salvar al hombre del pecado. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Clarísimo. Dios hace misericordia, pero también quiere perdonar, quiere salvar. Y eso debe ser lo primero. Lo otro, dice que Él lo da por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Lo primero es reconocer que somos pecadores delante de la presencia de Dios y que necesitamos el perdón. Jesús vino para salvar al hombre del pecado. El segundo versículo vimos que debemos trabajar sin importar si sufrimos oprobio, porque al final tendremos la recompensa. Tercer versículo, aprendamos a vivir aun cuando sea con sufrimientos, sin negarle en ninguna circunstancia. Tenemos hermanas enfermas por largos años, pero siempre están alabando a Dios, siempre están compartiendo una expresión de gratitud, no importa su dolor, no importa su enfermedad, pero siempre están alabando a Dios, están aprendiendo a vivir con sufrimiento y dándole la gracia al Señor. El cuarto versículo que vimos, al final de nuestra carrera seremos coronados. Al final de nuestra carrera seremos coronados. Hablando el Señor Jesús en la parábola de los talentos, en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 21, dice, y su Señor le dijo al que trajo los 5 talentos que había ganado, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la recompensa. No importa sufrir, no importa trabajar. Atendamos a la palabra de Dios y un día dirá, Cristina, entra en el gozo de tu Señor. Entra, Andrés, entra, Ítalo, entra, José, entra, Julio, Barbuena, entra, Sergio, entra, porque Dios ha cuidado de nosotros y ha permitido que podamos llegar hasta el fin. El Señor nos ayude en cada momento de nuestra vida para vivir y ser como Él espera de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, oremos. Padre amado, Padre de la misericordia, gracias Señor por tu palabra. Gracias por este llamado que tú nos haces, Señor, a que prestemos una especial atención a tu palabra. Que tengamos claro en nuestra mente que tú viniste, entregaste tu vida, entregaste tu cuerpo. Señor, ahí en un himno apareció un cuerpo ensangrentado. Quise cerrar los ojos para no ver cómo sufriste, pero eso es para perdonarnos y para darnos una vida eterna.
Por eso en esta mañana, amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Y permite que cualquiera sea el momento que estamos viviendo, de dolor, de sufrimiento, de preocupación, Señor, o estamos viviendo en un momento de bendición tuya para nuestras vidas, de descanso, de reposo. Que tu gracia, que una palabra cada momento salga de nuestra boca en gratitud, en alabanzas a tu nombre. Padre amado, en esta mañana bendice a todos mis hermanos, a todas mis hermanas que hemos participado de este culto y los que en alguna forma lo escucharán después, que tu Espíritu siga hablando en la vida de ellos, para que cuando tú nos llames, Señor, allá sí podamos encontrarnos sin pandemia, sin restricciones, sin cuarentena, sino toda una vida para alabar y glorificar tu nombre. Ayúdanos, acompáñanos y bendícenos por tu grande amor, por tu inmensa misericordia. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo suplicamos. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias, hermana Cristina.